La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla la quiebra del fabricante de furgonetas eléctricas Arrival. La quiebra de Arrival. Arrival prometió reinventar la fabricación de coches eléctricos con microfábricas y un pedido de 20.000 furgonetas para UPS. Sin embargo, no vendió ni una y acabó en bancarrota. Nacida en plena efervescencia del sector eléctrico, la empresa británica Arrival defendía que pequeñas microfábricas baratas, modulares y cercanas al cliente podían sustituir a las grandes plantas de producción. Su producto estrella, la furgoneta Arrival Van, deslumbró a los inversores y obtuvo el respaldo de UPS con un pedido de 10.000 unidades, con opción a otras 10.000, mientras mostraba prototipos de autobuses eléctricos y coches urbanos. La realidad industrial fue bien distinta. Tras los prototipos y las preseries, se acumularon los retrasos. La homologación no se tradujo en producción y la empresa se quedó sin ingresos que sostuvieran su actividad. En 2024, la compañía entró en administración en el Reino Unido y su matriz fue declarada en quiebra en Luxemburgo. Parte de la maquinaria fue vendida a Canoo y el resto del perímetro se liquidó. Así era el plan de Arrival y así fue el desenlace. El plan operativo se centraba en dos polos: Bicester, en el Reino Unido, y Charlotte Rock Hill, en Estados Unidos. Arrival defendía que, en lugar de gastar cientos o miles de millones en una gigafactoría, podía transformar naves ya existentes en microfábricas con robots y trolleys autónomos ajustables a la demanda local. Ese era el corazón de su propuesta tecnológica y financiera. Entre 2021 y 2022, la compañía mostró prototipos y comunicó las primeras unidades de preproducción para su validación, mientras ajustaba el calendario industrial. Sin embargo, alcanzar un volumen de producción estable resultó mucho más difícil. La implementación de procesos, la calidad, el suministro y las homologaciones se complicaron justo cuando la situación del flujo de caja se tensaba. El salto de la fase de pruebas a la producción en serie se fue posponiendo trimestre tras trimestre. A finales de 2022, Arrival reordenó sus prioridades para centrarse en Estados Unidos, atraída por el tamaño del mercado y los incentivos, y ralentizó el arranque en Bicester. El cambio exigía más capital y tiempo, pero el ciclo de tipos altos y la sequía de financiación complicaron la obtención de una inyección que alineara el calendario, los proveedores y las certificaciones. El resultado fue un drenaje de caja sin ingresos que lo compensaran. Ya en 2023, Arrival acumulaba recortes de plantilla y retrasos que había comunicado al mercado. La idea de las microfábricas seguía siendo atractiva, pero industrializar dos continentes a la vez, sin una base de vehículos vendibles a corto plazo, pasó factura financiera y operativa. Finalmente, ni siquiera llegó a vender furgonetas ni autobuses en serie. El 5 de febrero de 2024 se alcanzó un punto de no retorno en el Reino Unido. Arrival UK y Arrival Automotive UK fueron puestas en administración y EA Parthenon fue nombrada administradora conjunta por orden del tribunal. Su misión es preservar el valor, vender los activos y atender a los acreedores en la medida de lo posible. Pocos meses después, la matriz recibió un golpe jurídico. El 10 de junio de 2024, Arrival comunicó que el Tribunal de Luxemburgo había declarado en quiebra a Arrival el 22 de mayo de 2024. A partir de entonces, la dirección dejó de gestionar y el perímetro del grupo se encaminó hacia la liquidación y venta de activos. En paralelo, la parte buena del perímetro se colocó por piezas. En marzo de 2024, Canoo anunció la compra con un gran descuento de equipos de fabricación avanzada y otros activos de Arrival en Estados Unidos, embalados en más de 20 contenedores con destino a sus plantas de Oklahoma. Se trató de una venta de activos, no de una adquisición de una compañía operativa. Los estados de insolvencia describen el desfase, ya que diferentes medios apuntaron a que la deuda de la compañía británica ascendía a cerca de 230 millones de euros, mientras que en caja solo había menos de 173.000 euros, y el valor teórico del inventario de maquinaria, vehículos y propiedad intelectual
difícilmente podría materializarse en un proceso acelerado. La situación financiera explica por qué no hubo un rescate que preservara a los accionistas. La respuesta a la quiebra de Arrival se debe a la brecha entre la idea y la ejecución. Las microfábricas pueden funcionar, pero exigen un producto maduro, clientes con pedidos firmes, proveedores que puedan seguir el ritmo y capital paciente. Arrival intentó hacerlo todo a la vez. 2 regiones, varias líneas de producto. Y, cuando los ingresos no llegaron y el capital se encareció, el modelo colapsó. El resto lo hicieron los costes fijos, la curva de calidad y la volatilidad del mercado de capitales. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado la quiebra del fabricante de furgonetas eléctricas Arrival. Hasta pronto.